Has llegado aquí por una razón. Lo que estás por escuchar no es una simple narración histórica ni un análisis político frío. Es un llamado profético. Desde el amanecer de las civilizaciones, existe una tensión latente entre lo espiritual y lo geopolítico. En los laberintos de la historia de Irán e Israel, se han entrelazado viejos pactos, guerras silenciosas y promesas divinas que hoy, en pleno siglo XXI, comienzan a resonar nuevamente. Esto no es para alarmarte, sino para proteger tu alma y despertar tu esperanza. Quizá lo sientas difuso, pero algo muy profundo está ocurriendo en el corazón del Medio Oriente. En este video, desvelaremos las señales proféticas que conforman un tapiz donde antiguas escrituras, decisiones humanas y el espíritu de los tiempos convergen. Lo que parecía remoto hoy está a la vista. Si eres capaz de escuchar con el corazón, descubrirás que la antigua profecía no está en un pergamino polvoriento. Está en las miradas, en las montañas y en la tierra sedienta de agua y justicia. Desde los albores de la Biblia, la nación de Israel ha sido descrita como un pueblo marcado por profecías, llamado a resurgir en su tierra ancestral como hijo primogénito, para cumplir un propósito divino. En contraste, Persia, hoy Irán, fue retratada en los escritos del Antiguo Testamento como un reino con exilio, revelación y restauración. Recordemos al profeta Daniel, cuya interpretación de la visión de los reinos señaló a Persia como un punto clave en la historia divina. Y ahora, casi 3000 años después, ambas naciones resurgen con protagonismo en una misma narrativa global. Esta es una historia con capas espirituales ocultas tras cada movimiento geopolítico. Una guerra fría por debajo de los portones de Jerusalén. Irán avanza con un propósito estratégico, respaldado por un profundo sentido de identidad nacional e islámica. Proyectos nucleares, alianzas con Hezbollah y Siria, influencia en Libia y Yemen. Todo apunta a una expansión discreta pero persistente de su poder. Sin embargo, no podemos ignorar la dimensión espiritual, un ejército invisible de convicciones y profecías que opera tras bambalinas. No es simplemente un conflicto entre naciones, sino entre visiones del mundo. Una visión de renovación espiritual frente a un plan geopolítico que busca redefinir el concepto de Mesías y redención en Medio Oriente. Israel, por su parte, enfrenta amenazas existenciales que sacuden sus cimientos ideológicos y espirituales. Desde los ataques con drones hasta las operaciones encubiertas fuera de sus fronteras, su defensa ya no es solo militar, es espiritual. Cada nuevo ataque o medida defensiva resuena con ecos de batallas bíblicas. Goliat y David, Jericó y Jerusalén. Pero esta vez, la contienda no se libra solo con piedras o espadas, sino también con testimonios, redes de oración y clamor internacional por su supervivencia. Si observas con atención, verás señales que nos hablan desde lo profundo del tiempo, movimientos tectónicos en el pacto terrestre y divino. Un líder iraní declara apoyo a una causa islámica global, mientras, desde el otro lado, rabinos, pastores y cristianos alzan su voz en oración pidiendo un escudo para Jerusalén. Esto no es mera casualidad, es un reflejo de la vejez de los cielos activándose en los eventos contemporáneos. Y cuando las grandes potencias mundiales se posicionan entre estos dos gigantes, es como si la humanidad entera se convirtiera en un testigo interrogante de una promesa que aún espera su cumplimiento. Y hay un elemento que muchos pasan por alto: la profecía emocional de los corazones. A medida que el conflicto se profundiza, la gente común de ambas naciones, padres, madres, abuelos, se ven atrapados en la búsqueda de seguridad, paz y un sentido mayor. Sus súplicas, miedo y esperanza están resonando en el éter espiritual, activando lo invisible que la profecía hacía eco desde hace siglos. No se trata solo de cohetes ni bloques económicos, sino de la pulsación del alma colectiva que clama por redención y propósito en el medio de la crisis. Hoy, más que nunca, el mundo entero observa cada paso, cada declaración,
cada movimiento militar con una mirada espiritual más aguda. Quizá lo has sentido, pero no sabías cómo nombrarlo. Un nudo en el corazón que solo puede desenredarse con la verdad. Así que te invito a no ser un espectador pasivo. Mientras seguimos avanzando en este relato, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo te posicionas tú en la disputa entre Oriente y Occidente, entre modernidad y profecía, entre política humana y voluntad divina? Te ofrezco un viaje a través de hechos, testimonios, señales espirituales y una invitación urgente a la oración por la paz de Jerusalén. Sigue conmigo, porque lo que está en juego es más grande de lo que crees. Irán e Israel ya no son solo nombres en un mapa, son símbolos vivientes de alianzas proféticas que están siendo recalibradas ante los ojos del mundo. Cuando Irán habla de ejes de resistencia y se envuelve en banderas frente a embajadas, no solo es geopolítica, hay un ritual simbólico. Al otro lado, cada programa de defensa antimisiles y operación encubierta transmite un mensaje espiritual. No retrocederemos. Esto resuena con la promesa bíblica de que ninguna arma forjada contra Israel prosperará. Cada declaración se convierte en un frente espiritual, una línea de batalla invisible. Mientras avanzamos, cruzaremos testimonios de personas en Irán que claman por reformas y libertad religiosa, enfrentando el sistema desde adentro, bajo presión constante, y conoceremos a cristianos israelíes que oran bajo fuego, buscando reconciliación y un despertar profundo en Tierra Santa. Estos relatos vivientes nos recuerdan que la historia moderna es tejida por personas con rostros, lágrimas y esperanza, y cada uno de ellos forma parte de un guión ancestral que se despliega en el presente. Entre profecías olvidadas y nuevas revelaciones, emerge una pregunta urgente. ¿Está el mundo preparado para lo que está en puerta? Las palabras de los profetas no fueron escritas en vano, y aunque hoy muchos las callan, la realidad está montada en una preparación mundial que va más allá de la política, una espiritual. Los enclaves de oración en América, Europa y, sí, también en Irán e Israel, están conectando en una red global de alerta espiritual. Esta es la preparación para un momento que, creyentes o no, cambiará el curso de la historia. La tensión militar entre Irán e Israel ha escalado con episodios recientes: sabotajes, ataques a buques en el Golfo, amenazas sobre instalaciones nucleares. Pero más allá del humo y el fuego, hay una oleada espiritual. El pueblo israelí ha declarado convocatorias de ayuno y súplica, mientras en Irán, jóvenes de fe buscan maneras de invocar un cambio espiritual en el reino islámico. No es casualidad que, al otro lado del espectro, pastores y líderes de distintas tradiciones hablen de un choque de asmologías espirituales. Esto no es política únicamente, es el cruce de dos visiones de reino que buscan dominancia. Profecías bíblicas como las de Ezequiel 38-39, que mencionan una coalición liderada por Persia contra Israel, vuelven a sonar con fuerza en círculos de estudio y oración. Teólogos y creyentes afirman, quizá lo has sentido en las profundidades del espíritu, pero no sabías cómo nombrarlo. Ahora entendemos mejor cómo estas escrituras pueden estar reflejando realidades contemporáneas con una precisión escalofriante. Y aquí no se trata de buscar un date históricamente exacto, sino de descubrir el patrón profético que guía los acontecimientos. Pero, ¿qué hay de la parte humana en esta ecuación? Ciudadanos israelíes que viven con sirenas y refugios antiaéreos, iraníes que soportan censura, represión y un aislamiento creciente. Sus historias no aparecen en los titulares, pero hablan más fuerte que cualquier discurso político. Nos confrontan con la realidad de que este enfrentamiento toca vidas. Y ahí es donde la profecía cobra carne y hueso, donde los vientos de guerra se convierten en susurros de oración, lágrimas que anclan una misericordia divina en las casas humanas. Detrás de cada despliegue militar hay una madre judía que clama por su hijo. Hay una joven iraní que llora por su futuro. Hay un creyente cristiano en Occidente que intercede ante lo eterno. Esto no es política,
Esto es alma. Y hoy, más que nunca, el mundo olvidado de lo espiritual se filtra en lo visible. Una revuelta invisible que sacude los cimientos de la modernidad, replegándose hacia un encuentro con lo eterno. Quizá lo sientas como inquietud. Es el Espíritu llamándote a levantarte en oración, sin importar tu fe. He visto ese nudo en el pecho, esa mezcla de incertidumbre y fe. Lo he hablado con hermanos y hermanas que dicen, esto podría estar ocurriendo en tu propia vida, un choque entre lo que parece paz y lo que es verdadero Edén. Porque a veces lo que brilla con promesas de prosperidad es simplemente humo efímero. Y cuando eso sucede, Dios llama a un despertar, discernimiento espiritual, familias reunidas en oración, iglesias abriendo puertas a quienes no esperaban encontrar alivio. Es en medio del conflicto donde la luz puede manifestarse más potente, donde la cruz toma protagonismo como un eje reparador. Y aquí llega la clave que escapa de los análisis convencionales. Mientras Irán e Israel trazan estrategias, el verdadero campo de batalla está en los corazones. Y ese campo no tiene fronteras, ni uniforme. Cada vez que alguien ora, cada vez que alguien se niega a envenenar su fe con miedo, está ganando terreno en esa contienda. Esto no es para juzgar, es para proteger tu alma. Hay un momento en que lo que sucede en Jerusalén tiene eco en el salón donde tú estás sentado. En las calles silenciosas de Teherán y en los callejones antiguos de Jerusalén, una verdad invisible sigue latiendo. El tiempo profético no se mide con relojes humanos. Mientras el mundo se concentra en lo visible, acuerdos diplomáticos, movimientos militares, tratados secretos, el reino de Dios está observando lo eterno. El reloj de lo alto marca una hora distinta, la del arrepentimiento, la de la compasión, la de la decisión. Y si te dijera que este momento en la historia no es solo una señal para naciones, sino un mensaje directo a tu alma, que el conflicto entre Irán e Israel es también un reflejo del conflicto interno que cada creyente libra entre fe auténtica y comodidad espiritual. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, se nos habla de una alianza de naciones que se levantaría contra Israel en los tiempos finales. Persia, nombre antiguo de Irán, figura entre esas potencias. Pero más allá del miedo, esta profecía fue dada para preparar, no para paralizar. El llamado no es al pánico, sino a la oración estratégica. Es tiempo de despertar a una realidad en la que los eventos políticos no son solo noticia, son gritos de advertencia del cielo. Y si abrimos los ojos espirituales, entenderemos que Dios nunca pierde el control, aun cuando el caos parece dominar. Israel, como nación, representa no solo un territorio, sino una promesa viva. Y esa promesa provoca oposición espiritual. Por eso, cada vez que un líder iraní declara que Israel debe ser borrado del mapa, no está simplemente expresando ideología. Está hablando en el mismo idioma que los poderes de las tinieblas. Sin embargo, la historia bíblica muestra que las amenazas humanas jamás han detenido los planes divinos. Al contrario, muchas veces los han acelerado. ¿Y tú, cómo respondes a estas amenazas? ¿Desde el miedo? ¿Desde la indiferencia? ¿O desde la fe que se arrodilla y clama? La situación en Medio Oriente es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Qué alianzas estamos formando? ¿Qué compromisos hemos hecho con lo que parece correcto, pero espiritualmente es tóxico? El conflicto Irán-Israel no se trata solo de territorio. Es la manifestación de dos visiones irreconciliables sobre el destino del mundo. Una visión que espera a un Mesías que reine con justicia y otra que busca imponer control a través de la ley religiosa. Entre ambas se alzan personas, ciudadanos comunes, que solo desean vivir en paz. Y esas almas son las que más necesitan nuestras oraciones. En el corazón de este conflicto hay una batalla por el significado de redención. Mientras en Israel muchos claman por la llegada del Mesías prometido, en Irán, miles de musulmanes están teniendo sueños con Jesús, el Hijo de Dios, y convirtiéndose en secreto.
Esto no lo verás en los titulares, pero está ocurriendo. Es la obra silenciosa del Espíritu Santo, rompiendo barreras donde el hombre solo ve enemistad. ¿No te parece profundamente revelador que, incluso en medio del odio y la violencia, haya una semilla de fe creciendo en el terreno más inesperado? Todo esto nos lleva a una conclusión provisional, pero esencial. No podemos mirar este conflicto con ojos naturales. Necesitamos discernimiento. Necesitamos volver a las Escrituras con reverencia, pidiendo al Señor que nos muestre lo que Él está haciendo en las sombras. Porque lo que hoy parece caos podría ser la antesala de un avivamiento global. Y este avivamiento no nacerá en las cumbres diplomáticas, sino en los cuartos secretos de oración, en las lágrimas de los intercesores, en los altares restaurados dentro de los hogares. Por eso, ahora más que nunca, debemos recordar que no somos espectadores, sino soldados en una guerra espiritual, no con armas, sino con ayuno, clamor y fidelidad. Mientras Irán e Israel se preparan en lo natural, el pueblo de Dios debe prepararse en lo sobrenatural, porque la próxima gran batalla no será solo en la tierra, será en el espíritu. Y quienes estén atentos sabrán discernir la hora en que el cielo se incline sobre la tierra para intervenir de manera definitiva. Acompáñame en la siguiente parte, donde nos adentraremos aún más en el papel de la Iglesia frente a este cumplimiento profético. Llegamos así a una de las preguntas más importantes que este video puede inspirar. ¿Qué debe hacer la Iglesia frente a todo esto? ¿Es nuestro papel simplemente observar desde lejos, compartiendo noticias alarmantes, o estamos llamados a una acción más profunda y transformadora? La Iglesia no fue puesta en la tierra para ser un club de información profética, sino para ser una lámpara encendida en medio del caos. Hoy, mientras se cumplen profecías antiguas ante nuestros ojos, nuestra respuesta no puede ser la tibieza, debe ser fuego, fuego de oración, de intercesión, de ayuno, de lágrimas. Porque cuando el mundo ve conflicto, el cielo espera clamor. Cuando los gobiernos diseñan estrategias, Dios busca corazones rendidos. La verdadera respuesta a los tiempos finales no está en una cumbre militar ni en un tratado de paz artificial, sino en el corazón quebrantado del justo. Ese corazón que clama no por venganza, sino por salvación. No por destrucción, sino por reconciliación. Y aquí hay un secreto que pocos predican. La paz de Jerusalén no llegará por medios humanos. Será el resultado de una guerra ganada en el espíritu, donde tú y yo tenemos un rol decisivo. Hay algo profundamente esperanzador ocurriendo incluso ahora. Comunidades cristianas en Irán que oran por Israel, y creyentes en Jerusalén que claman por el pueblo persa. Es un amor que trasciende el odio milenario. Es el reino de Dios invadiendo el terreno del enemigo. Esto no es teología abstracta, es realidad espiritual concreta. Y cada vez que tú decides apagar el ruido del mundo para orar por estas naciones, estás alineándote con el plan eterno del Padre. Estás participando de la historia más grande jamás contada, la historia de la redención final. Así que no te quedes en la superficie. No permitas que esta enseñanza sea solo otra pieza de contenido que pasa por tu mente. Este es un llamado al despertar, a doblar tus rodillas, a encender tu lámpara, a ser voz en el desierto, diciendo: preparen el camino del Señor. Porque aunque la profecía se cumpla con o sin nuestra intervención, la gracia de Dios nos ha invitado a ser parte activa de su cumplimiento. Y eso es un privilegio sagrado que no debemos tomar a la ligera. Hazlo ahora, no mañana. Detente por un momento y ora. Ora por Israel, por Irán, por los inocentes atrapados entre ideologías. Ora por la paz, pero también por la verdad. Porque la verdadera paz no llega sin confrontación espiritual. Y si este video ha tocado algo en tu interior, si algo se ha despertado en tu alma, no lo apagues. Comparte este mensaje con quienes todavía no han comprendido la hora que estamos viviendo. Sé un mensajero de luz en medio de una era oscura.
Y finalmente, si sientes que Dios te ha hablado hoy, responde, comenta, amén, si crees que la profecía se está cumpliendo. Escribe tu testimonio si has sentido el peso de interceder por estas naciones. Y sobre todo, vive diferente, porque el fin no se trata de destrucción, sino de restauración. Y tú has sido llamado a ser parte de esa restauración. Gracias por acompañarme en esta travesía profética. Que el Señor te bendiga, te despierte y te use para tiempos como estos. Shalom.